En la segunda parte de este videoprograma vamos a ocuparnos de un punto vital, trascendente y fundamental: los marcadores semiológicos en el diagnóstico diferencial del temblor parkinsoniano y esencial. Esto constituye un trabajo que hemos publicado con una casuística de 128 pacientes estudiados, un trabajo que hemos publicado, repito, en el volumen 3 de la revista Neurológica Argentina del año 1992. El temblor es la serie de movimientos involuntarios, rítmicos y oscilatorios que se producen en ciertas partes del cuerpo alrededor de un eje de equilibrio. Las características semiológicas de cada tipo de temblor son conocidas. A pesar de ello, el diagnóstico diferencial del temblor parkinsoniano y esencial es a veces difícil en la práctica clínica diaria. Existe un porcentaje significativo de error diagnóstico, como hemos dicho anteriormente. 25% en la serie de Larsen, Kahn y Marshall, 4.5% en la serie de Findlay y Gresti y 10% según Critchley. Estos errores diagnósticos son causa de terapéuticas equivocadas que llevan a redundancia en las consultas y a la utilización de fármacos que agravan el temblor o que superponen un nuevo tipo de movimiento involuntario, lo que hace aún más difícil el diagnóstico de base. Todo ello ocasiona una pérdida innecesaria de tiempo y un aumento en los costos de salud. El objeto del presente trabajo de investigación clínica ha sido determinar los signos de mayor utilidad en el diagnóstico diferencial del temblor parkinsoniano y esencial para llegar a un diagnóstico certero y eficaz que evite toda causa de error. Se estudiaron 128 pacientes, 64 hombres de 64.4 más menos 14.1 años y 64 mujeres de 67.9 más menos 7.7 años, afectados de temblor de miembros superiores como motivo de consulta, afebriles, libres de tratamiento específico o que hubiesen suspendido toda medicación vinculable al temblor no menos de 30 días antes de la consulta. Se tomaron en cuenta 16 parámetros semiológicos especialmente definidos que fueron evaluados estadísticamente y correlacionados con los diagnósticos preestablecidos. Los parámetros fueron los siguientes: actitud en flexión, aquella que adopta el paciente flexionando espontáneamente el antebrazo sobre el brazo en la posición de pie. Marcha de pequeños pasos, marcha en la cual disminuye la amplitud de los pasos. Temblor de reposo, aquel que se observa estando los miembros superiores en quietud con el dorso de las manos apoyado sobre los muslos. Temblor de actitud, temblor que aparece cuando se colocan los miembros superiores en extensión. Temblor intencional, aquel que sobreviene solo en el curso de los movimientos activos dirigidos a un punto determinado. Adiadococinesia, disminución de amplitud o inhibición involuntaria en los movimientos alternativos de pronación y supinación de miembros superiores. Reducción de balanceo, asimetría o falta de amplitud del movimiento de balanceo de las extremidades superiores durante la marcha. Signo de la rueda dentada, resistencia al estiramiento pasivo que hace que la hipertonía puede ser vencida en forma intermitente, como si fueran escalones o etapas,
o los dientes de una rueda de engranaje. Se exploró en codo, muñeca y miembros inferiores. Reflejo palmomentoniano de Marinesco-Sjögren. Contracción del músculo borla de la barba por la excitación exteroceptiva de la palma de la mano a nivel de la eminencia tenar. Reflejo de hociqueo. Contracción del orbicular de los labios por la percusión de la parte media de ambos labios. Reflejo nasopalpebral patológico. Contracción exaltada e inagotable del orbicular de los párpados por la percusión de la piel de la región frontal sobre la glabela. Para considerar este signo como positivo, se percutió la glabela no menos de 10 veces. Trastornos vegetativos. Presencia de seborrea, cialorrea, rubicundez facial, sensación de calor o sudoración. Amimia, falta de expresividad facial. Se englobaron aquí la disminución del parpadeo por debajo de 5 por minuto, de los movimientos oculares y de la mímica. Presencia de antecedentes familiares de temblor. Cada paciente recibió un diagnóstico nosológico resultado de la impresión clínica global luego de efectuado el primer examen de acuerdo con los parámetros mencionados. Se tuvieron en cuenta solo 2 diagnósticos posibles: temblor parkinsoniano y temblor esencial. Los pacientes con diagnóstico de temblor parkinsoniano conformaron el grupo 1. Aquellos con diagnóstico de temblor esencial conformaron el grupo 2. Todos los pacientes fueron examinados por ambos autores. Se estableció la presencia de cada uno de los parámetros en cada grupo. Ambos grupos fueron comparados estadísticamente mediante análisis de multivariancias, test de Fisher. Todos los pacientes fueron examinados en consultorio en condiciones de adecuada temperatura ambiente, 20 a 25 grados centígrados. Se hizo el diagnóstico de temblor parkinsoniano por la presencia de los siguientes criterios, habiéndose descartado previamente la existencia de parkinsonismos medicamentoso, tóxico, vascular o debido a degeneración multisistémica. Primero, temblor de reposo o de actitud. Segundo, asinesia de miembros, ambos de por lo menos 1 año de instalación. Y tercero, respuesta clara a la levodopa. Se definió la asinesia de miembros como la imposibilidad o inhibición involuntaria en el comienzo o el curso de un movimiento, especialmente durante la marcha. Luego de efectuado el diagnóstico, se le suministró a este grupo de pacientes terapéutica con levodopa. Término promedio 421.8 miligramos, existiendo en la totalidad de los casos una respuesta clara a la misma. Se hizo el diagnóstico de temblor esencial por la presencia de los criterios establecidos para su diagnóstico. Primero, comienzo a cualquier edad con o sin historia familiar. Segundo, complejo monosintomático con temblor de actitud característico que a veces se presenta al final del movimiento, es decir, hablamos entonces que se presenta un componente intencional sin descomposición del movimiento mismo. Y tercero, ausencia de asinesia de miembros. De los pacientes estudiados, 64 pertenecieron al grupo 1, el grupo catalogado como temblor parkinsoniano, y 64 al grupo 2, el grupo catalogado como temblor esencial. Los parámetros: marcha de pequeños pasos, temblor de actitud,
temblor intencional, reflejo palmo-mentoniano y antecedentes familiares se agruparon en forma no significativa. Los parámetros: actitud en flexión, temblor de reposo, adiadococinesia, reducción de balanceo, rueda dentada en codo, muñeca y miembros inferiores, reflejos de hociqueo y nasopalpebral patológico, trastornos vegetativos y amimia, se agruparon significativamente con una probabilidad estadística menor de 0.05 en pacientes en los cuales el diagnóstico presuntivo fue temblor parkinsoniano. Correlativamente, estuvieron poco representados en forma significativa en el grupo de pacientes considerado temblor esencial. Los parámetros de máxima significación con una probabilidad estadística menor de 0.00001 se obtuvieron para los siguientes en orden de importancia: reducción de balanceo, rueda dentada en muñeca, reflejo nasopalpebral patológico, adiadococinesia y amimia. Los parámetros que revelaron significación estadística resultaron esperables, por cuanto se consideran en la práctica clínica como hallazgos típicos parkinsonianos. El reflejo de hociqueo, sin embargo, no sería en principio vinculable directamente a los trastornos somáticos del parkinsonismo, ya que es considerado un signo de involución neurológica. Esto ha sido puesto de manifiesto en nuestro libro de semiología del sistema nervioso, semiología del sistema nervioso de Fustinoni, y en el libro de neurología de Mumenthaler. Lo significativo del hallazgo del reflejo de hociqueo podría sugerir que eventualmente puede constituir un marcador precoz de compromiso cortical cognitivo en pacientes parkinsonianos. Alternativamente, la presencia de reflejo de hociqueo puede explicarse por la edad media elevada de los pacientes estudiados, pero esto no explica su agrupación en los pacientes parkinsonianos. La diferencia de edades entre el grupo temblor parkinsoniano y temblor esencial es, por otra parte, no significativa. Otro signo considerado involutivo como el reflejo palmo-mentoniano no mostró diferencias. Los parámetros que no alcanzaron niveles de significación resultaron sugestivos. El hecho de que los componentes de actitud e intención no sean significativos subraya la dificultad que generalmente se encuentra al tratar de diagnosticar ambos procesos solamente en base a los mismos. Se menciona en la literatura el hallazgo de temblor de actitud e intención en la enfermedad de Parkinson, mientras que el componente de reposo, a pesar de ser significativo de parkinsonismo, se describe también en el temblor esencial. Nosotros lo observamos en el 56.2% de nuestros pacientes estudiados. El hecho de que la marcha de pequeños pasos haya resultado no significativa puede quizás deberse a que se considera un hallazgo más tardío en el parkinsonismo. La mayoría de nuestros pacientes presentaron incapacidad leve, correspondiente a los estadios 1 y 2 de Hoehn y Yahr. Es coherente con datos conocidos que los antecedentes familiares se hayan mostrado como de valor no significativo. Los mismos se observan en las dos entidades consideradas por nosotros y en porcentajes muy variables. Esto es causa muy probable de superposición estadística. Realmente es importante, aunque el signo de la rueda dentada en codo resultó significativo de parkinsonismo, se encuentra también en el temblor presentado 59.3% de los pacientes. Concluimos
que para el diagnóstico diferencial son de mayor utilidad la presencia o ausencia de algunos asociados, en especial la reducción del balanceo, rueda dentada en muñeca, región cerebral lógica, adiadococinesia y amimia, que las características semiológicas del temblor mismo. Se considera que estos signos asociados adquieren así el valor de marcadores semiológicos importantes para la elaboración del diagnóstico definitivo. Para este trabajo hemos tomado como referencia los siguientes trabajos. Los trabajos de Kohler, Larsen, Kahn, Marshall, Finlay, Gresty, Critchley, Chousa, Scaramelli, Camaño, de Medina, Aljanati y Romero, Martí, Massó, Carrera y de la Puente, Lapresle y Rondeau, Barbeau, Hen y Yar, Dana, Jäger y King, Larson y Sjögren, Davis, Kankl. Nuestro trabajo referente al libro de semiología del sistema nervioso, Fustinoni, Mumenthaler, Lance, Schwab y Peterson, Young, Salisaks, Adams y Víctor, Rautakorpi, Martila y Rin, Yokochi, Narabayashi, Kondo, Kurland, Schul y Martin, Young y Anderson. Muchas gracias por la atención dispensada.